We resume this evening our consideration of the biblical doctrine of original sin. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Isaías 5, 22 y 23. Consideremos ahora el sexto y último de los ayes que pronunció Isaías contra sus contemporáneos. Recordemos que el profeta estaba transmitiendo uno de sus grandes mensajes a la nación. No era una reflexión suya con respecto a la situación. Ningún profeta habló jamás como resultado de sus propias reflexiones. Ninguna profecía de la Escritura, dice Pedro, es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20. Eso no significa que no podamos interpretarlas privadamente. Significa que no surgieron privadamente, que no son una interpretación privada de un hombre, no son el discurso de algún gran filósofo. No se trata de un observador de la situación que medita sobre ella, llega a unas conclusiones y luego habla. Eso no es una profecía. La profecía es un mensaje que Dios da a uno de sus siervos, y el propósito de Dios al levantar profetas era que el pueblo se salvara del desastre y de las consecuencias de su propia necedad. No hemos estado considerando, pues, este gran mensaje porque nos impulse alguna clase de interés histórico o de atracción por lo antiguo. Aunque si quieres hacer algo verdaderamente interesante e inteligente, no hay nada mejor que estudiar la historia de los hijos de Israel. Es mucho más apasionante que cualquier obra de ficción. Pero no estamos considerando este pasaje por esa razón. No podemos permitirnos esos lujos porque nosotros mismos tenemos demasiados problemas. Este mensaje de Dios a través de su profeta es pertinente para nosotros porque es un mensaje perennemente contemporáneo y al estudiarlo hemos visto cada vez más claramente que estamos escuchando unas palabras dirigidas a nosotros en este mismo momento. Llegamos pues al último de los ayes pronunciados por el profeta en estos extraordinarios versículos. Ahora bien, quizá alguno piense que esto es una repetición de lo que había dicho Isaías en su anterior ay. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. O quizás creas que tiene que ver con el cuarto de ellos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. A primera vista quizá parezca que el sexto ay solo es una repetición o una especie de confirmación de estos, pero deseo mostrarte que no es así. Por supuesto, hay un elemento que es el mismo, pero va mucho más lejos. Lleva el análisis de la situación de los hijos de Israel hasta el final, puesto que lo que tenemos aquí es la manifestación del pecado de Judá en sus dirigentes principales, sus jueces. No solo son culpables, dice Isaías, de entregarse a la bebida, sino también de injusticia y de pérdida del sentido moral. Esta es la situación que encontramos aquí. Las conductas licenciosas y la injusticia en las más altas instancias. Este ay se pronuncia contra hombres culpables de estas dos cosas, y lo que me interesa es mostrarte que ambas van unidas. Al considerar estos ayes, debemos resumirlos ahora que consideramos el último. Debe habernos impresionado y conmocionado el carácter proteico del pecado. El pecado es una enfermedad terrible y sus síntomas son casi interminables. Este es un mensaje que destaca en la Biblia. Esta nos muestra de lo que son capaces los seres humanos en este estado de pecado y la variedad de manifestaciones del pecado. En esta frase hallamos un conjunto de ellas. Pero todas se deben a lo mismo y brotan de la misma fuente. No hay nada tan extraordinario en el pecado como precisamente eso. Y es ese carácter variado de sus manifestaciones lo que muy a menudo impide a las personas considerarlas pecado. Por naturaleza, todos tenemos tendencia a considerar pecado ciertas cosas y no somos conscientes de que otras, que parecen tan diferentes, son igualmente pecaminosas. Pensemos, por ejemplo, en la forma en que se expresa en los evangelios. Había
dos clases de personas que tenían trato con nuestro Señor, los publicanos y pecadores, por un lado, los fariseos y los escribas, por otro. Al principio da la impresión de que no tienen nada que ver entre sí, y sin embargo, el principal empeño en la enseñanza de nuestro Señor era mostrar que ambas clases de personas eran igualmente pecadoras. Esto era lo que tanto enfurecía a los fariseos. Reconocían que las prostitutas y los publicanos, esto es, los recaudadores de impuestos, eran pecadores. Por supuesto, todo el mundo lo sabía, pero los fariseos nunca imaginaron que ellos mismos eran pecadores, que en el fondo sufrían la misma enfermedad. ¿Por qué no? Porque no manifestaban los mismos síntomas, no eran culpables de los mismos actos, pero esta misma enfermedad puede manifestarse de muchas formas diferentes. En otras palabras, el fariseísmo es una manifestación del pecado igual que lo son el libertinaje y una forma de vida disoluta. Ambas son manifestaciones del mismo estado esencial porque, en última instancia, el pecado no es más que una relación equivocada con Dios, independientemente de la forma que adopte. Mientras sea una relación equivocada con Dios, es pecado. Puede ser muy respetable o puede ser vergonzosa y manifiestamente lamentable. No importa lo más mínimo. De hecho, podría llegar a argumentar que a los ojos de Dios el pecado respetable es mucho peor que el otro. Pero lo que quiero decir es que aquí se nos muestra que el pecado puede ser tan sutil y variado en sus manifestaciones que se burla de nosotros y nos engaña, haciéndonos pensar que no somos pecadores en absoluto. De forma que el profeta, en la sabiduría que Dios le ha otorgado, no dice simplemente sois pecadores, sino estáis pecando en este sentido y en este otro. Muestra la amplia naturaleza del pecado, se lo hace ver en detalle a los individuos y, sin embargo, muestra que es común a todos. Eso es lo que nuestro estudio ha dejado de manifiesto. Otra cosa que hemos visto claramente es el terrible poder del pecado. Me propongo tratarlo en detalle ahora porque creo que nuestra generación es absolutamente incapaz de entenderlo. Esto es terriblemente grave, puesto que el poder del pecado es la principal causa de la mayoría de nuestros problemas en la actualidad. Esto se evidencia de forma particularmente extraordinaria en el último de los ayes. Ahora bien, el término pecado no agrada en absoluto a las mujeres y los hombres modernos. En nuestra época se aborrece todo concepto del pecado. A menudo me río al observar cómo algunos hombres que se han pasado la mayor parte de sus vidas en los púlpitos renegando de la enseñanza bíblica con respecto al pecado empiezan ahora a conmocionarse ante las consecuencias y las manifestaciones sociales del pecado, cuya existencia durante tanto tiempo negaron. Ciertamente, de no ser extremadamente grave y trágico, sería verdaderamente gracioso. Estas personas jamás han entendido el poder del pecado. Nos han dicho que no debemos afirmar que el pecado es una fuerza enérgica y poderosa, que lo que debemos decir es que faltan ciertas cualidades. No debemos decir que alguien es malo, sino que no es bueno. El pecado, nos dicen, es una negación, es la ausencia de cualidades. Los eruditos a la violeta, con sus conocimientos psicológicos, nos dicen que esta enseñanza bíblica con respecto al pecado ha confundido a los hombres y a las mujeres a lo largo de siglos. La pura verdad, dicen, es sencillamente que el género humano no se ha desarrollado del todo aún. La raza humana es como un niño que no comprende lo que sabrá más adelante, pero que acabará creciendo y dejará de hacer ciertas cosas. Lo que se ha denominado malo o maligno es una característica de la niñez de la raza humana y, por tanto, debemos soportarlo con paciencia. No debemos censurarlo o pronunciar ayes contra ello como hacía Isaías. Eso es terrible. Ese era el Dios del Antiguo Testamento, a quien tanto aborrecen porque juzgaba y pronunciaba ayes. No. Hay que ser pacientes con las personas, dicen, y debemos mostrarles lo hermoso. Les enseñamos, pues, representaciones de lo bello y les relatamos historias conmovedoras. Podemos hacerlo quizá con un tono de voz sentimental y conmovedor y manipularlas por medio de luces, de colores, para crear un efecto psicológico y hacer que las personas se sientan bien, cómodas y felices. De esa manera, pronto vivirán vidas mejores. Pero ahora,
Los mismísimos maestros de esta falsa doctrina empiezan a alarmarse al ver los síntomas cada vez más obvios del desmoronamiento de la moral. Lo que no entienden es que después del poder de Dios, la fuerza más poderosa del mundo es la del diablo, el poder del pecado. Se habla de la energía nuclear, pero no es nada en comparación con el pecado. Sé que la explosión de una bomba atómica puede ocasionar un gran caos y una tremenda destrucción, pero pensemos en lo que ha producido el pecado en la raza humana. Aquí tenemos esa gran fuerza en la vida humana que tan constantemente ha sido motivo de desdicha y ahora amenaza con llevarnos a la catástrofe final. No, el pecado no es negativo. No es la mera ausencia de ciertas cualidades. No se puede arreglar, pues fácilmente por medio de la educación y los consejos. El problema del pecado no se puede resolver por medio de más comisiones gubernamentales. Pero eso es lo que siguen pronunciando las autoridades. Consideremos, por ejemplo, un reciente informe de la British Medical Association, Asociación Médica Británica, tras 2 años de estudio. Un comité había concluido su informe. En este se hacía hincapié en lo que los funcionarios médicos llevaban diciendo durante un tiempo, que las enfermedades venéreas están creciendo con gran rapidez en todos los países. ¿Qué pueden hacer al respecto? Quieren celebrar un congreso. Las autoridades educativas y los sociólogos deben reunirse con la Iglesia, con todos los que enseñan moralidad. Esto haciendo un inciso. Es su idea de la Iglesia, un lugar donde se enseña moralidad. Deben reunirse todos en un congreso e intentar elaborar algún plan para afrontar la situación. Ahora bien, toda esta fatuidad se debe exclusivamente al hecho de que no han llegado a comprender que, aparte de Dios, el pecado es la mayor fuerza del universo. Vivimos en un mundo en el que estas dos grandes fuerzas libran una batalla por las almas de los hombres y las mujeres, por ti y por mí. No nos enfrentamos a un problema académico. Estas no son cuestiones con un interés puramente teórico. Todos estamos vitalmente, sin duda trágicamente implicados en ello. Hay padres implicados porque sus hijos tienen graves problemas. Los propios hijos ven cómo sus vidas resultan destruidas. Están sucediendo cosas terribles y pueden ocurrir cosas peores aún. Todos estamos implicados. Así, pues, lo más sabio que podemos hacer es escuchar el mensaje bíblico a fin de aprender algo del tremendo y horrendo poder del pecado. El último de los ayes de Isaías revela el poder del pecado de forma particularmente extraordinaria. Lo primero que vemos es que el pecado no distingue entre personas. Esa ha sido otra gran falacia. Las personas solían pensar que únicamente se peca en ciertos lugares, pero el pecado es tan común en una zona residencial opulenta como en un barrio marginal. La verdad del pecado es que se da en todas partes. En este se nos dice que afecta a los más destacados, los jueces, los hombres en los que deberíamos esperar hallar justicia, equidad y probidad. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por supuesto, Isaías lo expresa así, en términos de su propia civilización, pero lo consideraremos en su expresión contemporánea. El pecado no hace distinciones entre las personas. Si crees que se pueden dividir a los hombres y las mujeres entre los que pecan y los que no, y que los que pecan lo hacen por pertenecer a una clase determinada o por causa de su cuna, sus habilidades o su educación, eres víctima de una gran falacia. Porque el mensaje, y aquí y en todas partes, es que nadie es inmune por naturaleza al pecado. Es tan poderoso que puede atacar a los más elevados y hacerles caer derrotados y avergonzados. La Biblia repite este mensaje constantemente. Por supuesto, a la mayoría de estas autoridades modernas no les gusta el Antiguo Testamento porque dicen que no es un libro decente. En él leemos acerca del adulterio y el asesinato cometidos por David, y no puede enseñar esas cosas a los niños. Pero ¿por qué nos habla la Biblia del adulterio de David?
Lo hace para mostrarnos el poder del pecado. Aquí tenemos al rey de Israel, un gran hombre en su cargo y un brillante guerrero, un gran salmista, un maravilloso poeta, pero el pecado le pudo. Gracias a Dios por tener un libro honrado. Aquí tenemos el informe de la BMA y todos los demás informes, con siglos de antelación. Todo esto no tiene nada de novedoso. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando vamos a empezar a leer la Biblia, aunque solo sea por lo que tiene de histórico, y a dejar de pensar que somos personas especiales porque vivimos en el mundo de la posguerra y en la era atómica, cuando vamos a madurar y afrontar los hechos de la historia. Aquí tenemos el gran testimonio de que el pecado ataca a todo el mundo y nadie es inmune. ¿Quieres decir con eso, pregunta alguien, que las capacidades y la educación de una persona no cuentan? ¿Que su cuna y su educación no suponen diferencia alguna? Respondo a eso, que lo único que hacen es alterar levemente las manifestaciones. El problema esencial no desaparece. La enfermedad sigue ahí. Se nos da muy bien medicar los síntomas, pero ¿qué deficientes somos en el tratamiento de la enfermedad? No hay nadie inmune al pecado. Altos y bajos, ricos y pobres, cultos e ignorantes, todos son víctimas suyas. La cultura, los conocimientos y la educación no son más que un disfraz. El corazón del hombre sigue siendo lo que era. Así reza una frase de Robert Burns: la distinción no es más que el cuño de la moneda y un hombre no es más que todo su oro y su seda. Pobre Robert Burns, lo sabía. Lo sabía de sí mismo y sabía que también era cierto de los demás. Un hombre no es más que todo su oro y su seda. Puede que varíe el atuendo. Se puede pecar con un traje de etiqueta en lugar de con unos andrajos si se piensa que es distinto. Así nos engañamos a nosotros mismos. Así el género humano y la civilización siguen engañándose. El corazón, el yo interior, es lo que importa, y eso es igual en todas las clases. Isaías declara que los jueces de Israel se habían desviado. Los hombres cultos, hombres de los que uno podía esperar algo mejor, pero el pecado no distingue entre personas. Jamás olvidaré la impresión que me llevé cuando, al comienzo de mi vida profesional, tuve el privilegio de asistir a una cena que celebraban hombres de gran cultura de determinada profesión. Para mi asombro, vi cómo estos hombres capaces, en posiciones destacadas, dedicaban parte de su tiempo a repetir supuestos chistes. No esperaba eso en tales círculos. Neciamente no había comprendido este mensaje de Isaías. Pensaba que esas cosas solamente lo hacía cierto tipo de personas. Pensaba que eso solo se veía en las barras de los bares, que era propio de los incultos y analfabetos. Pero allí estaba yo, de pronto, escuchando a aquellos hombres de círculos cultos, perdiendo el tiempo en repetir el tipo de cosas de las que en el capítulo 5 de Efesios se nos dice: ni aún se nombren entre vosotros. También recuerdo otra ocasión años más tarde, menciono estas cosas tan solo para dar ejemplos de lo que quiero decir, en que me encontraba en el Hotel Claridge, también en una cena. Me habían invitado porque hubo una época en que trabajé codo con el invitado de honor de aquella noche. Era una reunión de unos 30 hombres tan solo que habían sido cuidadosamente escogidos. Primero cenamos y luego llegaron los discursos. Nuevamente me quedé conmocionado. El hombre que había sentado a mi derecha, un profesional altamente cualificado, quedó literalmente derrumbado, aparentemente por las náuseas que le había producido la ingestión de un excesivo número de cócteles con el estómago vacío. Podemos examinar la vida de hoy en los círculos más selectos, ya sean de profesionales, industriales, políticos, etc. Podemos ir a las universidades más prestigiosas, muchas de las cuales fueron fundadas originalmente como instituciones cristianas, y veremos el pecado campando a sus anchas, no solo entre los estudiantes, sino también entre los profesores. La civilización nunca ha inventado nada que pudiera remediar el problema del pecado. Lo digo intencionadamente porque la civilización ha sido el intento del género humano de superar ese problema. Por supuesto, la raza humana no lo expresa así porque no cree en el pecado, pero eso es lo que ha estado intentando hacer. La civilización ha intentado introducir el orden en el caos y aliviar
y mitigar males, injusticias y sufrimientos. Pero todo lo que ha intentado hacer hasta la fecha para afrontar esta terrible fuerza ha fracasado estrepitosamente. No hay nada más apremiante, nada más vital que comprender que el pecado tiene ese poder y que debemos librarnos de una vez por todas de la idea de que existe algo que los seres humanos pueden hacer para solucionarlo en su esencia. No se puede. Como ya he mostrado, ese era el pecado esencial del fariseísmo. En segundo lugar, lo terrible del pecado se muestra también de esta forma. Hace que los hombres y las mujeres insulten a su propia naturaleza, su propio yo, su propia grandeza y gloria. Donde lo dice Isaías, lo expone de forma extraordinaria en estos 2 versículos. Consideremos, por ejemplo, aquello de lo que se jactan las personas. El versículo 22 es una afirmación muy notable. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Esto es un severo juicio para los culpables del pecado. ¿Qué es lo que consideran su fuerte, aquello de lo que pueden jactarse? Hoy día sucede lo mismo que en tiempos del profeta Isaías. Los hombres y las mujeres tienen capacidades y facultades, tienen un intelecto, tienen una fortaleza física. Pero, ¿de qué se jactan? Bien, una de las cosas es su conocimiento de la bebida.